Muy bien, queridos hermanos, tengan todos ustedes un cordial saludo de mi parte. Es un tremendo gusto poder acercarme a ustedes virtualmente, poder compartir un extracto de la palabra de Dios. Vamos a continuar con el estudio de los salmos. Ya el día de hoy estamos en el salmo número 11. Este salmo tiene 7 versículos, así que vamos a utilizar este tiempo para poder desarrollarlo. Sí, vamos a comenzar con algunas preguntas antes de dar inicio al desarrollo de este Salmo capítulo 11. Y es, eh, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos cuando pasamos por diferentes dificultades haciendo la voluntad de Dios? Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos cuando por hacer la voluntad de Dios somos encarcelados, como el caso de José? ¿Cómo reaccionamos cuando somos arrojados a un lugar donde nos van a incinerar, vamos a morir quemados automáticamente, como el caso de los amigos de Daniel, ¿no? Por hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando por seguir haciendo la voluntad de Dios somos arrojados a un foso de leones y nos pueden hasta despedazar por hacer la voluntad de Dios, como el caso de Daniel directamente? Y así podemos seguir mencionando más y más casos que la Biblia nos enseña y nos dan un ejemplo de estos hombres en esos aspectos de la confianza en Dios, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Empezamos a huir, empezamos a buscar escapatorias por nuestros propios medios, o nos acercamos a nuestro refugio, que viene siendo Dios. ¿Cómo es que reaccionamos ante esas adversidades, ante esos momentos difíciles donde todo se nos nubla, ¿no? Todo se nos nubla y hasta nos olvidamos de que hay alguien que nos da la ayuda, hay alguien a quien podemos acudir en medio de esas dificultades que jamás nos va a fallar. Y sabemos que es la persona de Dios. Así que este salmo, hermanos y amigos, nos habla un poco acerca de una dificultad, una adversidad, un momento difícil que estaba pasando aquí el salmista. No tenemos a ciencia cierta en qué momento exactamente de la etapa de su vida se encontraba, pero es un momento de adversidad, ¿sí? Es un momento de adversidad y vamos a desarrollarlo, lo estamos dividiendo casi en tres partes, del versículo 1 al 3. Estamos viendo la prerrogativa que empieza a pronunciar el salmista a partir del versículo 4 al número 6 y empieza a ver un poco lo que Dios hace, ¿sí? Lo que Dios hace. Y finalmente el versículo 7 habla de algo que es que es un atributo intrínseco de Dios, y es que Dios es justo. Y eso es lo que hemos estado viendo también en otros salmos anteriores, ¿no? Que nuestro Dios es un Dios justo. Muy bien, voy a dar lectura rápidamente a este salmo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ciertos términos que antes de iniciar con el salmo voy a mencionar. Se menciona mucho el término de los malos, ¿sí? De los hombres injustos, los malos. También se menciona el término de los hombres rectos, ¿sí? De los hombres rectos de corazón, o también se le llama justos a lo largo de este pequeño capítulo. ¿Sí? Entonces, son términos que debemos diferenciar antes que nada, porque se van a hablar de esas dos personas y cómo Dios actúa para con esas dos personas. Entonces, desde ya anda reflexionando, ¿no?
¿En qué posición estás tú? ¿Eres justo o eres injusto delante de un Dios santo, santo, santo que ama la justicia? ¿En dónde te encuentras tú? ¿Eres justo o eres injusto? Vamos a estar viendo también esta respuesta, pero vamos a desarrollar este salmo entonces. Vimos en el versículo número 1 que el salmista comienza con una afirmación que debería ser nuestra afirmación también. Él comienza bien, ¿no? En Jehová he confiado. Esto está hablando acerca de que en Jehová hemos obtenido un refugio. No es sencillamente quedarse sin hacer nada, querer tal vez maquinar en nuestra mente ante una adversidad y hacer cualquier cosa, no, es hacer algo. El confiar en Dios es hacer algo, ¿sí? No es que te quedas con las manos cruzadas sin hacer nada y ya veremos cómo es, ¿no? Ya veremos cómo Dios actúa ante esta situación. No. El confiar en Dios es una decisión que nosotros estamos haciendo. Yo decido confiar en Dios antes de confiar en el consejo de los hombres o confiar en mi propio entendimiento que puede estar equivocado y que puede distar mucho de lo que la voluntad de Dios dice. Sí, pero no hay nada mejor que eso, ¿no? Que confiar en el creador del universo, confiar en aquel que es justo, alguien que no falla, alguien que es inmutable, alguien que es omnisciente, que lo sabe absolutamente todo, que es omnipresente también, que es omnipotente. Entonces vemos, ¿no? En Jehová he confiado. Él había puesto su esperanza en Dios. ¿No? Vamos viendo desde ahí una primera prerrogativa muy buena, una afirmación que está muy bien encaminada y es algo que es algo digno de imitar para nosotros como creyentes. Y bueno, a la vez, si no eres creyente, también vamos a estar viendo cómo es que esto se aplica. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Parece que algunos amigos, muchos afirman esto, diferentes comentaristas, que muchos amigos, probablemente de David, le estaban aconsejando que él se escape al monte, o sea, que huya de los problemas, ¿no? Un consejo muy popular, por decirlo así, hoy en día de parte de los psicólogos, ¿no? Huye de esto, ¿no? O date un relajo, sal, tienes muchos problemas, date un relajo, anda de vacaciones un tiempo y de ahí vuelve, ¿no? Pero vuelves y los problemas no se van a ir por el sencillo hecho de que vamos a otro lugar. Los problemas siguen ahí. Nosotros seguimos siendo los mismos, ¿sí? Seguimos siendo los mismos. La escapatoria no soluciona nunca los problemas. La escapatoria no lo soluciona sencillamente. Es más, muy probablemente esta afirmación que a él le habían hecho era hasta con una segunda intención, ¿no? Alguien decía de que a veces el enemigo utiliza también a tus amigos para poder hacerte caer. Quiero leer un comentario muy atinado sobre este versículo que nos empieza a dar un nombre de Dios, hablando de justamente este versículo. Dice, las caídas de los santos han tenido lugar cuando han salido de su trinchera y su fortaleza, porque su fuerza es como la de los conejos, animales débiles en sí mismos, cuya fortaleza se halla en la roca del Todopoderoso, que es su habitación, ¿no? Nos recalca y nos reafirma aquella verdad que ya conocemos y que la Biblia nos enseña. Como hombres no somos fuertes, debemos reconocer nuestra condición de debilidad delante de Dios, porque de Él viene la fortaleza y debemos estar en ese cuartel, estar en esa trinchera, como menciona el comentarista, en nuestra fortaleza, que es Dios, en esa habitación. En el momento que nos salimos de ahí, entramos en problemas y podemos caer en diferentes situaciones negativas. Eso es lo que menciona este comentarista, que nos puede ayudar también pues a comprender un poco más, ¿no? Acerca de esto. Entonces, veía el versículo 2 que dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda,
para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? Justamente por eso lo mencionaba, ¿no? Esa pregunta que él hace, que David hace en el versículo 1, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Parece que es una pregunta es una sugerencia que alguien le estaba dando, pero también hasta con una doble intención, ¿no? Porque en el versículo 2 dice, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón. O sea, como el impío va buscando en oculto, ¿no? Usualmente todo lo que se hace mal suele hacerse en oculto. Tratamos de, de ocultar aquello malo que se hace, ¿no? Y vamos a estar viendo un poco más de eso, pero también debo mencionarle que la conciencia también de muchos ya ha sido cauterizada, que ahora hasta el mal, como dice la palabra de Dios, ¿no? A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y ya empieza a tornarse como algo normal, aquellas obras del mal que ellos puedan estar haciendo. Entonces, estamos viendo en el versículo 2, ¿no? Para saetear en oculto a los rectos de corazón. Por eso les mencionaba al inicio que este salmo va a utilizar la palabra, pero va a hablar de una misma persona. Cuando dice rectos de corazón, cuando dice justos, está hablando de una persona, ¿sí? Específica, en la cual Dios se agrada, ¿no? Y también va a hablar de injustos o malos. Muy bien, seguimos entonces en el 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Claro, y esto es una suposición, ¿no? Por la palabra con la cual comienza. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Muchos afirman de que es imposible, ¿no? Y en realidad es imposible de que puedan destruirse los fundamentos de la palabra de Dios. Y hay promesas, ¿no? De que el infierno y el Hades no prevalecerán contra la iglesia, ¿no? No va a ser destruida la iglesia y creo que de aquí también sacamos una pequeña, una realidad, ¿no? En la iglesia nadie es indispensable, todos nosotros somos siervos inútiles, utilizados por un grandioso y poderoso Dios, ¿no? Y Dios va a continuar con su obra. La obra es de Él y Él va a continuar, aun aunque venga la oposición, ¿no? Y creo que en este tiempo de pandemia lo hemos visto, aún a pesar de la pandemia, aún a pesar de que tengamos el templo cerrado, la iglesia sigue en actividad. Sigue en actividad, seguimos con los servicios, seguimos proclamando la verdad de Dios utilizando pues estos medios digitales, ¿no? Continuamos entonces. Eh, Hay algo que quería mencionar sobre el versículo 3, que estuve leyendo también. Y hay alguien que dice, hay todavía un Dios en los cielos a quien acudir cuando la liberación de un pueblo se halla más allá de lo que pueden hacer las disposiciones y el poder humano, ¿no? Más allá de nuestro poder, más allá de lo que otras personas puedan hacer por nosotros, aún a pesar de que ellos no puedan, Dios hasta puede hacer algo imposible, posible, ¿no? Él es todopoderoso, siempre y cuando estemos haciendo su voluntad, algo conforme a su voluntad, ¿no? Porque si estamos haciendo algo que va en contra, obviamente no podemos esperar que aquello se cumpla, ¿no? Y hecho por la mano de Dios directamente. Versículo 4. Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Ok, nos detenemos en el versículo 4, que nos dice que Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Preguntémonos, ¿los cielos solamente están aquí en este país, en Perú, o en todo el mundo? En todo el mundo. Dios es un Dios omnipresente. Dice que Jehová tiene en el cielo su trono. Los cielos están
así como aquí están en la China también y todo el mundo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo. En el versículo 4 que acabamos de leer, hay algo que me gustó mucho y quisiera compartirlo. Dice alguien, la misma vista de Dios es escudriñadora. La misma vista de Dios es escudriñadora. Aludiendo a esa parte donde dice sus ojos ven, ¿no? Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Yo puedo verte a ti, que estás viendo este video en algún momento, tal vez nos reunimos, puedo verte directamente, ¿no? Pero no puedo conocer lo más íntimo de tus pensamientos, y tampoco puedo ver así directamente, ¿no? Tu corazón o algo más allá de lo que mis ojos puedan hacerme ver, ¿no? Pero no es así con Dios. Alguien dice, Dios no escudriña como el hombre, inquiriendo en lo que estaba antes escondido de él. Su escudriñar es simplemente mirar. Su escudriñar es simplemente mirar. Él ve el corazón, él contempla los riñones. La misma vista de Dios es escudriñadora. O sea, Dios cuando te ve, los ojos de Dios te ven tal cual tú eres. Ante Él no podemos ocultar absolutamente nada y eso es una realidad. Es una realidad que debemos empezar a reflexionar, ¿no? Que Dios ve absolutamente todo de ti. Cuando Él te ve, mira todo. De hecho, Él ya lo sabe todo. La maldad no puede resistir la observación de ningún ojo, y mucho menos el ojo de la justicia. Eso es cierto, ¿no? Cuánta vergüenza uno sentiría de estar haciendo algo malo y que empiecen a verlo, ¿no? O sea, si solamente sientes miedo cuando haces algo malo y alguien se da cuenta que estás andando mal y sientes temor por lo que estás haciendo, porque sabes que estás haciendo algo mal, tu conciencia te lo estaba diciendo, Dios a través del Espíritu Santo te dice que estabas andando mal, y el hecho de que una persona te dé cuenta en el camino en el que estás, que tú supuestamente lo tenías oculto, te llena de vergüenza, ¿no? Pero deberíamos sentir más vergüenza. Deberíamos sentir más vergüenza que la misma justicia, que es Dios mismo, nos esté viendo con sus ojos y esté viendo aquello que estamos haciendo mal. Versículo 5, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Jehová no solamente, Jehová prueba al justo y Jehová prueba justos e injustos, ¿sí? Jehová a los dos los prueba, pero aquí dice, como dicen en otras versiones lo complementan prácticamente las demás con esa realidad, y dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Es así, ¿no? Es así. Nuestro Dios es un Dios justo y obviamente Él no se complace en el pecado, Él tampoco se complace en los pecadores a causa de su pecado. A causa de sus pecados. Tú que estás viendo este video que no conoces a Cristo todavía, estás viviendo una vida de pecado. Déjame decirte que la palabra de Dios enseña que si tú todavía no vienes a Él, tú estás bajo la ira de Dios. Tú estás bajo la ira de Dios. Y en cualquier momento, eh, no sabemos, nuestra vida no está determinada por nosotros. Finalmente Dios sabe cuándo vamos a morir, tal vez hoy, mañana, no lo sabemos. Pero en el momento en que llega la muerte, ya no está, digámoslo bien, porque después de la muerte ya viene el juicio, según el libro de los Hebreos. Después de la muerte viene el juicio, o sea, ya no hay opción de que te arrepientas. ¿Sí? Ya no hay, por decirlo así, misericordia, sino hay juicio, hay castigos según lo que hayas hecho aquí, ¿no? Si no la has reconocido como Señor, pues viene esa condenación eterna del infierno.
Y no es algo ligero, no es algo leve, como a veces uno piensa. En el versículo 5 dice, pero el malo y el que ama la violencia, su alma los aborrece. O sea, Dios te aborrece. Si tú no estás, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú no lo has recibido como tu Señor y Salvador, dice, ¿no? Dios lo aborrece. Versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador. Esto no es nada bonito. Esto es algo fuerte. Esto es algo realmente que a uno debería llenarlo de temor. Sí, estas no son podríamos decir, buenas noticias para un hombre pecador. Esto es algo serio. Este es un castigo que viene para todos aquellos que no reconocen a Dios como Señor y Salvador. No se arrepienten de sus pecados, sino vienen a Él con fe. Y mueren así. Para todos aquellos es esta condenación. Dice el 6, terminando, será la porción del cáliz y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Como alguien decía, ¿no? Una simple gota nada más del infierno puede destruirte. Y te imaginas una copa completa que te sea dado a ti, porque el cáliz es prácticamente como un contenedor, ¿no? Algo así. Entonces, te imaginas difícil que es eso y lo trágico que viene siendo. Hay una realidad que quisiera resaltar también sobre este versículo 6, y es que no hay calamidad que nos caigan encima con tanta abundancia como las de nuestros propios pecados. Es así, ¿no? Eso es de verdad terrible, ¿no? Cuando por nuestros propios pecados ya pues estamos recibiendo el mismo castigo y consecuencias de lo que hemos hecho. El versículo 7 dice, porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. A ver, en medio del momento de adversidad, en medio del momento difícil, la dificultad tal vez por la que estés pasando, hayas pasado o estás a punto de pasar, debes recordar y debemos recordar lo que Dios establece, ¿no? Porque a veces pensamos, ¿no?, en el consejo de la abuela o en el consejo de los antiguos hombres y demás, ¿no? Pero no, pensemos en lo que Dios dice acerca de él a través de este salmista. Y Dios dice que Dios es justo, que Él ama la justicia. Y si Él ama la justicia, Él va a aborrecer todo aquello que va en contra de la justicia, toda aquella obra de iniquidad. Como decía hace un momento, ¿no? Su alma los aborrece, aquellos que hacen el mal, aquellos que hacen el mal. Entonces, eh, terminemos con esa afirmación que hizo el salmista. Si estás pasando por un momento así difícil, en cualquier momento de tu vida, di lo mismo que dijo el salmista al inicio, ¿no? En Jehová he confiado. Sumérgete en esa habitación, en el refugio que Dios nos da, porque en Él obtenemos ese refugio con una base certera. Si queremos actuar por nuestras propias condiciones, por nuestra propia mentalidad, y empezamos a razonar, a buscar la lógica de esto, podemos perder y podemos incurrir en muchos errores que finalmente poco a poco nos van a ir perjudicando. No hay nada mejor que hacer algo. Y ese hacer algo es confiar en Dios, ceñirnos de su fuerza y de su poder. Y tenemos una esperanza, ¿no? Como creyentes tenemos una esperanza gloriosa, que lo vemos en las Escrituras, que estaremos ahí con el Señor, estaremos gozando después de esta vida que solamente es pasajera. El problema muchas veces es que nos enfocamos tanto en esta vida que es pasajera y momentánea. Y nos olvidamos que está bien que también pensemos en esto por las almas perdidas y demás, por la iglesia, pero nos olvidamos de la esperanza que tenemos como creyentes. Y la esperanza que nos recuerda este salmo en el versículo 7 dice, el hombre recto mirará su rostro.
¿no? El privilegio que tendremos de verle a Él directamente, poder alabarle, poder glorificarle directamente a Él, viéndolo a Él. Es una esperanza que abrigamos como creyentes, que nos lleven a llenar de mucha confianza en el Señor, porque Dios obra, Dios obra, Dios ha obrado antes, Dios lo sigue haciendo hoy en día y lo va a seguir haciendo. Sí, Él obra. Y Romanos 8:28, un versículo que citamos mucho, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Pero a los que aman a Dios. Como creyentes, si amamos a Dios, pues amamos la verdad de Dios, amamos cumplir su palabra, amamos servirle y aborrecemos y nos sentimos horribles cuando fallamos, ¿no? Es algo que Dios pone en nuestros corazones porque el Espíritu Santo ya está orando en nosotros. Entonces, yo justamente quiero preguntar eso ya para finalizar. Tú que estás escuchando, volviendo a lo primero que decía, aquí está Dios, es un Dios justo y que aborrece la maldad, que hay un justo y aquí hay un injusto. ¿En qué posición tú te encuentras? ¿No? El justo no es justo por sus obras. El justo ha sido justo porque se ha arrepentido de sus pecados, se ha doblegado delante de Dios, se ha arrepentido y ha creído en Dios para salvación y Dios lo salva. Y Él no es justo por sus propias obras, como lo decía, sino es justo porque alguien ya hizo esa obra, santa, sin pecado y sin mancha. Y ese alguien fue Cristo. Por eso el hombre es justificado. Sí, cuando Dios mira a un justo, mira primero a Cristo, porque Cristo lo ha justificado. ¿Sí? ¿Y qué tienes que hacer para llegar a esa condición de justo tú que eres injusto, que estás aquí? Pues eso, arrepentirte de tus pecados y confiar en Dios de todo corazón para salvación como Señor y Salvador. Y pasas a ser justificado. ¿Sí? El momento más oportuno, y le di gracias a Dios por su misericordia, si tú estás escuchando este video y todavía no te has sometido a Él, es ahora. El momento más oportuno es ahora. No esperes mañana, no esperes pasado, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Es más, no sabemos qué va a pasar en unas horas. Tal vez no, Dios nos quita la vida en unas horas, mañana, no lo sabemos, solamente Dios lo sabe. Pero como creyentes vivimos con una esperanza segura, ¿no? Que a pesar de que muramos hoy, mañana, pasado, nuestra esperanza es que estaremos con el Señor. Los cielos, y como dice este salmo otra vez, el hombre recto mirará su rostro. El hombre recto, el hombre justo, es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo, por ese sacrificio que Él hizo. Así que te animo, amigo, que estás escuchando este video, estás viendo, que puedas disponer tu corazón e ir hacia Él, porque Él te recibe. Sí, Él te recibe si vienes de corazón y lo haces. Y para los que son creyentes, que somos parte de la iglesia, reforcemos nuestra confianza en el Señor a través de este salmo. Las pruebas no son para siempre. Recordemos que Dios es justo y Él es nuestro refugio. ¿Sí? El hombre en esta esfera en la cual nosotros estamos, en esta esfera humana, en esta esfera terrenal, el hombre puede hacer muchos planes en oculto, puede hacer muchos planes. Y tú hasta a veces puedes vivir un poco asustado, ¿no? Uy, ¿qué estará pensando contra mí? ¿O qué me va a pasar? Pero esta esfera es limitada. Dios está por sobre toda esta creación. Y como hemos visto ya muchos principios, de que Dios lo ve todo y que Dios es justo y que Él aborrece la maldad, que tarde o temprano trae su juicio. ¿Sí? Trae su juicio porque Él es justo. Así que alabemos a Dios por esto, démosle las gracias y sigamos fortaleciéndonos en Él y buscando el refugio, no en tu mente, no en otros hombres, sino en el Dios Todopoderoso. Muy bien, hermanos, conmigo es hasta esta ocasión. Nos vemos hasta otra oportunidad, Dios mediante.
Bendiciones.